Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Yo voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios y quiero basarme en el Salmo 138, verso 6. Ahí dice que nuestro Dios es excelso y que Él atiende a las personas que son humildes y que mira de lejos a aquellos que son altivos. ¿Sabe? Es necesario hablar de estas cosas porque muchas veces nosotros hemos perdido la humildad y no nos hemos dado cuenta. Porque decimos ser humildes de boca, a veces hasta creemos ser humildes, pero realmente, ¿quién es alguien humilde? Vamos a explicar brevemente qué significa ser humilde. Y en eso quiero basar el mensaje. Quiero que nos revisemos realmente con ojos críticos y miremos si en algún momento o siempre hemos sido personas altivas. Y mire, hablo de la humildad y lo primero que voy a explicar sobre esto es que una persona humilde es aquella que no se cree autosuficiente. Un autosuficiente es aquella persona que cree que puede resolverlo todo y que está en capacidad de solucionar todo. El humilde entiende que necesitamos de los demás y que dependemos de Dios. A veces hemos perdido la humildad cuando hemos conseguido dinero. Y aclaro, humildad no significa pobreza. Humildad es una condición del corazón, no del bolsillo. No es algo económico, es algo del corazón. Humilde, para decirlo en pocas palabras, es aquel que no tiene un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Humilde es aquel que entiende que en el camino del Señor, y ojalá también en todas las condiciones de la vida, así no sea cristiana la persona, entienda que hemos venido a este mundo a ser servidores de los demás. Y que así como nosotros servimos a los demás en algunas áreas, hay otras personas que nos sirven a nosotros en algunas en las que nosotros no podemos o no sabemos. Que el hecho de que tenga mucho dinero, o Dios me haya dado sabiduría, o tenga fuerza física, o tenga un cargo importante en alguna empresa o en alguna organización, no me dice que esa es mi fuerza y que yo dependo de eso. El humilde entiende que depende de Dios, aunque tenga todas las condiciones humanas a su favor. ¿Sabe? El humilde entiende que si está bien, es gracias a la misericordia de Dios. Y no se atribuye triunfos a sí mismo, a su propia fuerza. Es que yo estudié y me quemé las pestañas y yo fui el que me esforcé. Gracias a la misericordia de Dios he obtenido esto. Y no solamente lo dice, sino que lo cree. Porque hay un montón de personas que quizás son humildes de boca, humildes de labios, pero que en su interior se creen superiores a los demás. Hermanos, en el trayecto de la vida nos vamos a encontrar con personas que tienen cualidades diferentes a las nuestras y que nosotros también vamos a tener un grupo de cualidades diferentes a las de muchos otros, pero eso no nos hace superiores, eso no nos hace más grandes. Tenemos que entender que todos somos masas de barro, pilitas de barro, como digo yo, y el hecho de que aquel tenga una ropa más sencilla que la mía, lo que dice es que él es una pilita de barro con una ropa más sencilla que la mía, o una pilita de barro con una ropa más sofisticada, más costosa que la mía. Pero en últimas, todos somos pilitas de barro. Todos tenemos que dar cuentas a Dios por nuestros propios actos. Todos vamos a tener que pasar por el filtro de Dios. Todos los que algún día alcancemos la salvación, la vamos a alcanzar gracias a la misma sangre que se derramó por igual. Entonces, ¿por qué nos esforzamos a veces en resaltar diferencias? ¿Sabe? Una persona humilde trata de acortar las diferencias. Y voy a poner un ejemplo práctico de esto. Si yo tengo mucho dinero y tengo una ropa bastante costosa, el día que yo me voy a encontrar con personas sencillas, pobres, personas que no tienen para comprar de pronto la ropa que por misericordia de Dios yo me puedo comprar, yo trato de colocarme esa vez lo más sencillo, para que no se note que yo tengo mucho dinero,
porque yo estoy con personas sencillas, con personas de poco dinero. Yo no debo tratar de sobresalir y hacerme notorio entre ellos como si yo fuera mejor. Yo debo tratar de ser lo más igual a ellos posible. Oye, Filipenses 2 nos dice así. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, nos dice que haya en nosotros, en los creyentes, el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo, el cual no se aferró y se agarró a decir, pero yo ¿por qué tengo que ir si yo soy igual a Dios? No, 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 dice que se despojó, vino a la tierra, se humilló, convirtiéndose en hombre. Eso es como si usted se convirtiera en hormiga para atender a las hormigas y ser el representante de las hormigas para sufrir el castigo que ellas se merecen. Dice, voy a convertirme en hormiga o en cucaracha, o en cualquier otra cosa así. Yo, pero si yo soy un ser humano, ¿por qué me voy a convertir? Él, siendo Dios, se convirtió en humano para venir a ser nuestro representante y no para recibir un premio, sino representante para recibir castigo. Oye, ¿qué más muestra de humildad tenemos? Y él mismo nos dice que haya en nosotros ese mismo sentir, que tratemos de ser lo más igual posible a los demás. No significa que yo voy a tener el vocabulario malo que los demás tengan o voy a hacer los actos violentos que los demás hagan. No, no me refiero a eso. Me refiero, si mi vocabulario es bastante sofisticado, pero yo voy a estar con personas que no tienen ese mismo vocabulario, yo voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Mire, el humilde es el que habla poco de sí mismo, habla poco de sus cualidades. Es más, trata de esconderlas. Eso nos enseña la Biblia. Oye, tú eres una persona de oración que busca bastante. Tú no vives hablando de eso. Tú oras en el secreto. Y en algún momento quizás los demás lo notarán porque Dios te va a respaldar en público. Pero tú lo haces en secreto. Eres una persona de ayuno que realmente se mete con el Señor a ayunar, a buscar su presencia. Sí, qué bien, pero tú lo vas a mantener lo más oculto posible. Porque así es que nos dice la Biblia. Y eso también nos está hablando de humildad. Mire, para cerrar les digo algo. La mayoría de personas humildes tienen don de ayuda. ¿Qué es el don de ayuda? Aquel don que sirve para ayudar a los procesos de los demás sin ser yo el notorio, el sobresaliente, el que da la cara, el que sale al público. Por ejemplo, el don de ayuda generalmente lo tienen aquellas personas que están al lado del líder, que están cerca del líder. Ellos son en sí los que llevan el peso de muchas cosas, los que ordenan muchos de los eventos, de las actividades, de lo que se hace. Son los garantes de que las cosas salgan bien, ayudan a corregir problemas ya sobre la marcha, toman precauciones para que no se dañen las cosas que se van a hacer, pero ellos no figuran. Ellos no son los que salen a hablar en público. Ellos son la ayuda y nunca tratan de hacerlo notar. Nunca tratan de que se les reconozca, de que se les premie, de que se les exalte y se les conmemore por... No, 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 no. Mire, la mayoría de esposas deberían tener don de ayudas para exaltar a su esposo, pero ellas en sí son ese pilar que lo sostiene a él. ¿Sabe? El humilde normalmente tiene don de ayuda. Le gusta ayudar a los demás, pero no para resaltarse él, sino para que el otro sea resaltado o para que Cristo sea exaltado. Entonces, mis hermanos, vamos a revisar nuestras vidas.